Estoy compartiendo pantalla con ustedes y hoy, como les decía, abordaremos un tema de gran conflicto que está amenazando la estabilidad mundial, que es el calentamiento global. Y yo creo que cada uno de ustedes ha escuchado de este tema, ¿no? ¿Qué es el calentamiento global? Sus consecuencias, todo lo que lo ha generado. Y esperemos que en esta tarde el Espíritu nos haga reflexionar y nos haga pensar sobre este tema. Primeramente, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 2:15 y el título que aquí aparece dice un clima adecuado y perfecto. En Génesis 2:15 nos dice así la palabra de Dios. Toma pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y vemos que aquí Dios primeramente hace el huerto del Edén y lo deja encargado tanto al hombre como a la mujer. Nos dice este versículo que Dios tenía un hermoso jardín con un clima agradable, ¿sí? Perfecto para el ser humano, pero conforme vamos avanzando, como el ser humano va creciendo a través de esta historia, vamos a ver cómo el mismo hombre va haciendo que el clima, ese clima tan perfecto que Dios nos dio para que vivamos en esta tierra, se va estropeando, ¿no? De acuerdo como el hombre, la historia humana sigue su curso. Las causas del cambio climático son causas humanas, ¿sí? ¿Por qué? Primeramente, durante muchos años, estuvo como equilibrado ese clima, pero a finales del siglo XIX, ustedes recuerdan que viene la revolución industrial, ¿sí? La revolución industrial surge la industria del acero, la química, sobre todo surge la industria del petróleo, la automotriz, que son tanto todo lo que sacan del petróleo, la industria automotriz, son los principales generadores de gases de efecto invernadero. ¿Y qué nos dice el cambio climático y la Biblia? Jesús describe los tiempos antes del fin. Y Mari, ¿sí nos podrías leer Mateo 24:29, por favor? Sí, hermano. También ya está Anelis, por Sí, si gusta decir. Anelis, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Sí nos escuchas? Mamá, Dios los bendiga. Bueno, tú me vas a leer Lucas 21, del 25 al 27, por favor. Sí. Ok. ¿Comenzamos, Mari? Sí, dice así. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. Anelis, Lucas 21, 25 al 27. Sí, hermano, lo estoy buscando. Espérame tantito. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente
confundida a causa de bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en las tierras, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verá al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Así es. Ahorita aquí, en estos versículos nos describe, como dice ahorita el título de Jesús describe los tiempos antes del fin. Y lo que estamos viviendo, jóvenes, son esos tiempos antes del fin. Todo lo que ustedes mencionaron ahorita en la palabra de Dios es lo que estamos viviendo, ¿sí? Según la Organización Meteorológica Mundial, el 2019 fue el cuarto año más caluroso desde que se empezaron a medir las temperaturas del planeta en 1880. Este verano en Europa, el oeste de Estados Unidos y Asia fueron golpeados por temperatura récord, así como gigantescos incendios. Ustedes recuerdan que hace poquito en las noticias vimos el incendio de Australia, ese incendio tan enorme que sucedió. Veamos aquí estas dos imágenes, ¿sí? Cómo todo el continente estaba prácticamente literal, estaba ardiendo. ¿Cuántos animales? O sea, yo nunca había visto que esta fotografía a mí me impactó porque vemos que todo el continente prácticamente está en llamas, ¿sí? Y nunca se había visto algo semejante en la historia de la humanidad. Después, ahorita con el confinamiento que hemos tenido desde marzo hasta nuestros días, vemos aquí esta fotografía donde presento a China, y esta mancha amarilla es la contaminación, que cuando el hombre estaba en la industria, estaba en todo su apogeo, como la mancha es bastante grande, pero después de marzo, en estos últimos meses que hemos estado en casa, vemos cómo se reduce drásticamente la contaminación en el mismo lugar. Otra fotografía que es en Venecia, igualmente muy mencionado, cómo se veían peces, el agua se empezó a limpiar, se veían peces. Y esta última fotografía donde están los cerditos, vemos los jabalís, vemos cómo en lugares donde era muy concurrido por el ser humano, se dejaron ver los animales. Entonces vemos que cuando el hombre está en confinamiento, cómo la misma tierra se empieza a regenerar. Y me llama mucho la atención, si vemos Isaías, si abren su Biblia en Isaías, (40:22). Mari, si nos haces el favor de leernos, por favor. Sí. Dice así: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Y a mí me llama la atención, si lo leemos con cuidado, aquí lo dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, esto es lo que realmente me impacta, cuyos moradores son como langostas, ¿sí? ¿Cómo describe en esta parte de la palabra de Dios, cómo describe al ser humano que somos como langostas? Y es que realmente Dios es tan maravilloso que ya lo sabe. Cómo nosotros, nuestra naturaleza, en lugar,
¿Se acuerdan ustedes cuando empezó a hacer la tierra, el mar y todas esas cosas? Y puso al hombre y dijo que nosotros íbamos a cuidar y labrar de la tierra. Pero parece que dijo todo lo contrario, parece que dijo que la destruyéramos, porque eso es lo que estamos haciendo hasta nuestros días. Y vemos que en estos cuantos meses que hemos estado inactivos, muchos de nosotros, cómo es tan maravillosa la creación de Dios que se regenera, ¿sí? Entonces aquí realmente me impactó cuando nos dice aquí en la Biblia que nosotros somos como esas langostas, ¿sí? Sigamos adelante. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, Nelis, Mari? No. Sí. Bueno, dice aquí, Jesús anunció el cambio climático. Mari, si nos lees en Mateo 24, del 7 al 29, por favor. Ok. 7 al 29. Ok, la palabra de Dios dice así. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos de diferentes lugares, y todo será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Wow. Y todo esto que nos narra la palabra de Dios es realmente lo que se está viviendo en estos días, ¿no? Como aquí dice el título, ¿no? Jesús anuncia el cambio en el clima. Y ustedes han visto, por ejemplo, en las noticias, los últimos huracanes, cómo han sido muy, muy devastadores, ¿sí? Los tornados, igualmente. Las inundaciones han sido tan el pan, por ejemplo, nada más escuchamos, se viene el tiempo de lluvias, todo el mundo se ocupar, ¿no? Por las inundaciones, y después las sequías, donde antes llovía normalmente, ahora ya no llueve, ¿sí?
la hambruna. Antes yo recuerdo que, por ejemplo, cuando abuelito éramos pequeños, jóvenes, íbamos a sembrar los terrenos de mi abuelo y era maravilloso ver, por ejemplo, cuando cosechabas las mazorcas llenas de maíz en abundancia. Y hoy muy poco, por ejemplo, ahorita que yo subo a Toluca, a mi trabajo, eh, veo, por ejemplo, las milpas, el maíz está súper chiquito, se seca, hay poca producción de todos esos, de los alimentos que nosotros teníamos, ¿no? Igualmente, hemos visto que en, en el que ha granizado, aquí lo muestra la fotografía, unos enormes granizos semejantes a una bola, una pelota de tenis, ¿no? O sea, es algo sumamente anormal, que no era normal todo esto. Entonces, todo esto lo que nos describe es lo que está pasando. Perdón. Desastres naturales. Algunas de estas señales son desastres naturales como nunca lo habíamos visto en la historia de la humanidad. Un ejemplo de ellos es el tsunami en Asia en el 2004. ¿Ustedes han oído hablar de este tsunami tan terrible que fue? Aquí vemos una fotografía. Los últimos huracanes en Estados Unidos, el huracán Katrina, que igual fue muy devastador, ¿sí? Toda la ciudad completamente inundada. ¿Y cuando habíamos visto que una ciudad completamente estaba bajo el agua? Mortíferas olas de frío y de calor, grandes terremotos y una gran lista de catástrofes en los últimos años son un claro ejemplo de los desastres que se han suscitado en diversas partes de nuestro planeta. Aquí vemos este gran frío que fue en Estados Unidos, aquí en esta ola de calor que se suscitó en Europa, que normalmente Europa es un lugar muy frío. Imagínense, aquí una ola de calor como jamás se había visto, y el último terremoto que fue en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces vemos estos desastres que se han suscitado con más frecuencia cada día más. El cambio climático y el creyente. Y ustedes dirán, nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que ver en todo esto? Debemos cuidar la creación de Dios. Muchos de los creyentes no se preocupan sobre este tema, ¿sí? Pero lo acabamos de leer en Génesis 2, donde nos dice que Dios le dio al hombre el huerto del Edén, que lo tenían que cuidar, ¿sí? Y esto yo creo que como raza humana hemos fallado. Después consideren ustedes, jóvenes, una responsabilidad personal. Vaya el paquete que tienen ustedes, ¿sí? De que ustedes tienen que, esta generación tiene que hacer algo para aliviar todas esas cosas que nosotros hemos vivido, o las generaciones pasadas han tenido la culpa, ¿sí? Ustedes tienen esa gran responsabilidad, considérenlo una responsabilidad personal. La Biblia dice que los que destruyen la tierra tendrán su pago. Annalise, si nos lees Apocalipsis 11:18, por favor. Sí, hermano, espérame tantito. ¿Cuál me dijo? Apocalipsis 11:18.
Y se araron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Wow, allí está bien claro, ¿no? Dice, y a destruir los que destruyen la tierra. Nosotros tenemos que como creyentes, nosotros tenemos que cuidar la creación de Dios, ¿sí? Aunque los demás, vaya, es que el creyente cristiano debe, el pastor nos lo ha enseñado, debemos ir en contra de todas las corrientes, ¿sí? Si tú ves que alguien tira basura, vaya, nosotros lo tenemos que recoger, tenemos que cuidar la creación de Dios. Debemos orar y predicar el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ustedes como jóvenes tienen que orar por la voluntad de Dios, predicar el pronto regreso, porque de hecho ahorita lo acabamos de oír con el pastor, que el Señor ya está a la puerta. Debemos de predicar el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es realmente lo que nosotros como creyentes anhelamos. Y por último, la conclusión, y me gustó esto porque me gustaría leérselos, dice, posiblemente no hay un tema de actualidad que abarque a toda la humanidad como lo es el cambio climático. Es tema de agenda de importantes figuras mundiales. El expresidente de Estados Unidos y ecologista de renombre, Al Gore, dijo que el calentamiento global presenta un desafío moral a nuestra generación, pero también como cristianos debemos recordar que Dios está en control. Un día Dios nos transformará. Un día Dios transformará este universo y lo reemplazará con un cielo y una tierra nueva. Esto lo dice en Apocalipsis 21-22. Mientras esperamos al Señor Jesucristo, nuestro diario vivir debe ser siempre un testimonio de fe a los que nos rodean, reflexionando cada día sobre la actualidad en la que vivimos. Y yo creo que es un tema que su generación, chicos, yo creo que es un problema muy delicado que las futuras generaciones tienen que resolver, ¿sí? Como les decía hace ratito, las generaciones pasadas hicieron mucho la revolución industrial, wow, cuando todo eso, empezaron a hacer muchas cosas, pero todo eso conllevó a que nosotros mismos empezáramos a destruir, a cambiar el planeta, ¿sí? El calentamiento global es un tema que realmente sí nos compete a todos nosotros como creyentes. Entonces, este es un tema de actualidad, pero tenemos, como decíamos hace ratito, tenemos que predicar, estar en oración, predicar el pronto regreso de Cristo. Eso es lo que Dios nos manda, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda.